Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Este es su espacio diario para encontrarse con las noticias más importantes generadas desde Bolivia. Bienvenidos. Hoy es viernes 19 de diciembre, de inmediato con el recuento informativo. Desde Roma llegará en los próximos días una comisión para determinar los aspectos logísticos sobre cómo y dónde podría estar el Papa Francisco en su visita a Bolivia. Así lo informó el arzobispo de La Paz, Monseñor Edmundo Abasteflor. Dependiendo de la cantidad de días que esté en el país, se definirán los lugares que podría visitar el Papa. El único lugar que por el momento se descartaría es La Paz, ya que la altura afectaría la salud del pontífice, manifestó Abasteflor, que dijo también que hay que preparar la parte espiritual para poder renovar nuestra vida, para poder conocer más la palabra de Dios, para vivir como hermanos y poder trabajar mejor por nuestra tierra. Bolivia cerrará el 2014 con un Producto Interno Bruto por persona superior a los $3.000, cifra que triplica lo registrado en el año 2005, cuando su ingreso individual era apenas de $1.100, aseguró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. El crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita significa dos cosas para el país: que la calidad de vida de los bolivianos mejora cada vez más, pero también que los organismos internacionales ya no otorgarán créditos concesionales a Bolivia, es decir, a bajas tasas de interés, según explicó el ministro Arce. Presentan un proyecto de la ley a la Asamblea Legislativa Departamental para salvar a la nación yuqui de la extinción a través de una serie de programas de prevención en salud, educación e infraestructura. Los yuquis, que habitan en el trópico de Cochabamba, son uno de los 5 pueblos indígenas originarios que tiene el departamento y el único de este grupo que está en riesgo de extinción debido a enfermedades como la micosis pulmonar, tuberculosis, anemia y desnutrición. Actualmente, un grupo de yuquis se encuentra en la capital cruceña para solicitar la ayuda a la población, según declaró el vicecacique del Consejo Yuqui, José Izategua. Mientras tanto, el vicepresidente de la CIDOB, Lucio Ayala, señaló que los yuquis solo deambulan en el lugar y que hacen su show. Bolivia presentó a los 12 libros seleccionados para formar parte de la Biblioteca del Bicentenario. El vicepresidente Álvaro García Linera anunció que el objetivo gubernamental es la publicación de esos textos a un precio asequible a la población para brindar al público y a los jóvenes fundamentalmente obras indispensables para conocer Bolivia. Manifestó el vicepresidente también que se quiere usar todos los medios, el Internet, usar bibliotecas. Lo importante es que promovamos la lectura para conocer desde el interior de Bolivia lo que somos, lo que hemos venido siendo y lo que tenemos hoy y lo que queremos ser, expresó el vicepresidente. Los 200 libros son escritos referentes a Bolivia. Algunos datan incluso desde antes de 1825 y contienen la historia, la geografía, la literatura, el arte y las ciencias sociales del país. También han sido rescatados colecciones de diccionarios y vocabularios de las principales lenguas originarias de nuestro país. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral acordaron el uso de sistemas informáticos confiables por cada uno de los tribunales departamentales electorales para el proceso de registro de candidaturas, respetando, por supuesto, la alternancia y paridad, así como para el cómputo en las elecciones subnacionales. Además, el órgano electoral definió ayer la papeleta de sufragio y los modelos de las actas para los comicios que serán utilizados en las elecciones del próximo 29 de marzo de 2015, donde se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, asambleístas en todo el país. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco, dijo que Pando, Beni y Tarija tendrán papeletas de sufragio particularizados, mientras que Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Oruro y Potosí tendrán boletas genéricas. En Oruro, el Movimiento al Socialismo ya definió a sus candidatos. El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vázquez, es uno de ellos y postulará a la gobernación. En tanto, Rocío Pimentel buscará la reelección a la alcaldía orureña. El MAS eligió a candidatos a la gobernación en 8 de los 9 departamentos del país y solo faltaría Beni.
Mientras tanto, que los partidos del Movimiento Nacionalista Revolucionario y Acción Demócrata Nacionalista indicaron que estarán vigentes en las próximas elecciones regionales y locales del país, mientras que los rosados apuntan en la mayoría de los departamentos y en Santa Cruz a 40 municipios. Los adenistas están conformando alianzas a nivel nacional y en 15 comunas cruceñas, y en Santa Cruz, el Frente para la Victoria presentó a María Cristina Vizcarra como candidata a la alcaldía cruceña. Revisamos ahora el principal comportamiento de las divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización para esta jornada de 8 bolivianos con 42 centavos y el yen se ubica en 0.057 bolivianos. Lo principal del acontecer deportivo está aquí, en Bolivia News. Y este domingo se juega la última fecha del campeonato liguero con Bolívar y Oriente Petrolero como los equipos con opciones de campeonar. En esta última fecha se sabrá quién es campeón del torneo liguero, cuando en la ciudad de La Paz se enfrenten Strongers y Oriente Petrolero y en Santa Cruz jueguen Blooming y Bolívar. Solo 2 equipos tienen y son posibles de ser campeones, Bolívar y Oriente Petrolero. Pero eso se ha programado, por eso se ha programado el partido del domingo a la misma hora. Los presidentes de ambos equipos tienen por su parte un duelo importante. Ambos presidentes, Loaiza y Álvarez, anticipan entrega total de sus equipos. En condiciones normales, el Tigre tendría que ganar. Bolívar ha sido el mejor equipo del año. El sentimiento stronguista no quiere que seamos campeones, dijo Guido Loaiza, el presidente de Bolívar, que al igual que su par de Oriente Petrolero, José Ernesto Álvarez, comentó: misión cumplida para nosotros, es solo ser campeones, dijo Queco, como también se lo conoce. Existe una expectativa enorme en torno a la fecha del domingo porque los albiverdes dependen de Blooming y Bolívar depende de Strongers. Hay consenso para que el próximo 17 de enero se inicie el torneo liguero del Clausura. La mayoría de los 12 clubes apoya que el torneo Clausura de la Liga correspondiente a la temporada 2014-2015 comience el sábado 17 de enero, fecha que deberá ser confirmada por el Consejo Superior, que se reunirá este viernes en Cobija, la capital de Pando. Mientras solo falta darle el visto bueno de esa fecha, la Liga confirmó que la modalidad será la que fue aprobada a principios de temporada, un torneo todos contra todos, descartando la propuesta del Comité Ejecutivo de hacer un certamen por series. La otra fecha propuesta para arrancar el campeonato es el 10 de enero, muy pronto para algunos clubes, que reunirán a sus equipos solo días antes para comenzar a trabajar. Esto es todo en Informaciones desde Bolivia para el Mundo. Ha sido un placer presentárselas. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.